Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta flor. Es una miniatura de la flor iris, una versión muy simplificada, muy fácil de hacer. La flor tiene 14 centímetros de la altura contando con el tallo y solamente la flor tiene 5 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos Cotton Queen de la marca Performance. Los hilos tienen grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2 milímetros y 3 milímetros y medio, un ganchillo de 2 milímetros y medio, alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros de diámetro, un pegamento y cinta de floristería. Vamos a empezar por el capullito. Formamos el primer punto, hacemos 4 puntos de cadeneta, un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta, un punto medio alto en el siguiente punto, en el último punto hacemos un punto deslizado. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, en el primer punto hacemos 2 puntos bajos, en el siguiente punto 2 puntos altos, y en el último punto, por este lado, hacemos primero 2 puntos altos, un punto doble alto en el mismo sitio, una cadeneta, giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado, empezamos con un punto doble alto, ahora hacemos 2 puntos altos en el mismo sitio donde tenemos el punto doble alto, un punto alto, otro punto alto, en el siguiente punto hacemos 2 puntos altos, en el último punto hacemos 2 puntos bajos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y vamos a repetir esta parte otra vez. 4 puntos de cadeneta, un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta, un punto medio alto en el siguiente punto de la cadeneta y un punto deslizado. Giramos la labor, subimos una cadeneta, hacemos 2 puntos bajos, 2 puntos altos en el siguiente punto, dos puntos altos en el siguiente punto, un punto doble alto en el mismo sitio donde los últimos 2 puntos altos, una cadeneta, giramos la labor, empezamos con un punto doble alto, 2 puntos altos en el mismo sitio, dos puntos altos en el siguiente punto y 2 puntos bajos. Y aquí también cerramos la vuelta.
hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Los extremos sacamos hacia afuera. Colocamos los pétalos con el lado revés hacia adentro, doblamos un pétalo y luego el otro por encima. Aquí por dentro vamos a colocar un alambre, pero primero vamos a hacer una hoja. Formamos el primer punto, hacemos 8 puntos de cadeneta. En el tercer punto de la cadeneta, contando desde el ganchillo, hacemos un punto medio alto. En el mismo sitio hacemos un punto alto. En el siguiente punto hacemos un aumento de puntos doble altos. Dos puntos altos en el mismo punto. En el siguiente punto también hacemos un aumento de puntos doble altos. Un punto alto en el siguiente punto. Un punto medio alto. Y en el último punto de la cadeneta, primero hacemos 2 puntos bajos, una cadeneta, giramos la labor, en el mismo sitio donde tenemos 2 puntos bajos hacemos otros 2 puntos bajos, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto. En el siguiente punto un punto alto. Ahora un aumento de puntos doble altos. Otro aumento de puntos doble altos. Un punto alto. Un punto medio alto en el mismo sitio y cerramos la vuelta. Cortamos el hilo. Ahora, para formar el tallo vamos a necesitar un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 10 centímetros. En uno de los extremos formamos una bolita, doblamos el alambre. Y ahora colocamos el alambre dentro de los pétalos. Echamos un poquito de pegamento. Cerramos primero un pétalo, colocamos el otro por encima y también los cerramos. Y ahora colocamos la hoja con el lado derecho hacia afuera.
Y ahora tapamos el alambre hasta la mitad con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer la hoja o con cinta de floristería. Ahora vamos a ver cómo hacer la flor. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con el hilo en color amarillo, hacemos un punto deslizado con el hilo en color amarillo, el hilo morado dejamos sin cortar, ahora subimos 4 cadenetas, hacemos un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta, un punto medio alto en el siguiente punto y un punto deslizado en el último punto de la cadeneta. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto sin tejer, otro punto deslizado en el siguiente punto y otra vez subimos 4 cadenetas, hacemos un punto bajo, un punto medio alto y un punto deslizado. Otra vez hacemos un punto deslizado, otro punto deslizado y otra vez 4 cadenetas, un punto bajo, un punto medio alto, un punto deslizado. Un punto deslizado. Y ahora otra vez vamos a volver a trabajar con el hilo en color morado. Así que aquí también hacemos un punto deslizado y el punto deslizado hacemos en el primer punto de la cadeneta. Un punto deslizado. Ajustamos el hilo amarillo, lo podemos cortar. Ahora, para formar los pétalos, subimos una cadeneta. En el mismo sitio donde hemos cambiado el color de hilo, hacemos 2 puntos bajos. Ahora 2 puntos altos. Los pétalos formamos igual que en el capullito. 2 puntos altos en el mismo sitio. Otra vez 2 puntos altos en el siguiente punto de la cadeneta. Un punto doble alto, una cadeneta, un punto doble alto por el otro lado, 2 puntos altos en el mismo sitio que el punto doble alto, 2 puntos altos en el siguiente punto, y 2 puntos bajos. Un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y esta parte vamos a repetir otras 2 veces más. Primero hacemos 2 puntos bajos, 2 puntos altos, dos puntos altos y un punto doble alto en el mismo sitio,
una cadeneta, vamos al otro lado, hacemos un punto doble alto, 2 puntos altos en el mismo sitio, otra vez 2 puntos altos en el siguiente punto y 2 puntos bajos. Un punto deslizado dentro del anillo mágico y repetimos una vez más. 2 puntos bajos, 2 puntos altos, dos puntos altos y un punto doble alto, una cadeneta, por el otro lado hacemos primero un punto doble alto y 2 puntos altos en el mismo sitio. Dos puntos altos y 2 puntos bajos. Un punto deslizado dentro del anillo mágico, una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Vamos a hacer otra pieza igual, pero sin cambiar el color de hilo. Entonces la otra pieza hacemos solamente con el hilo en color morado. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico, cerramos el anillo, cerramos la vuelta, subimos 4 cadenetas, hacemos primero un punto bajo, un punto medio alto, un punto deslizado, un punto deslizado sobre la primera vuelta, otro punto deslizado, 4 cadenetas, un punto bajo, un punto medio alto, un punto deslizado. Un punto deslizado sobre la primera vuelta, otro punto deslizado, 4 cadenetas, un punto bajo, un punto medio alto, un punto deslizado, un punto deslizado y otro punto deslizado en el sitio ya donde vamos a formar los pétalos. Ahora subimos una cadeneta, hacemos 2 puntos bajos en el mismo sitio, 2 puntos altos en el siguiente punto, dos puntos altos y un punto doble alto en el siguiente punto, una cadeneta, por el otro lado hacemos un punto doble alto, 2 puntos altos en el mismo sitio, otra vez 2 puntos altos en el siguiente punto, y 2 puntos bajos.
un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y formamos otros 2 pétalos igual que este. Aquí ya tengo la pieza terminada. Ahora pasamos los 2 extremos por dentro del anillo mágico hacia el lado derecho. Vamos a hacer el centro. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas, hacemos un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta y un punto deslizado en el último punto de la cadeneta. Un punto deslizado dentro del anillo mágico y repetimos 3 cadenetas, un punto bajo, un punto deslizado, un punto deslizado dentro del anillo mágico, 3 cadenetas, un punto bajo, un punto deslizado y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico. Repartimos bien la labor. Y por último vamos a ver cómo hacer las hojas. Formamos el primer punto. Hacemos 12 puntos de cadeneta. En el segundo punto de la cadeneta hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto medio alto, en el siguiente un punto alto, otro punto alto en el siguiente punto. Ahora un aumento de puntos altos, así que hacemos 2 puntos altos en el mismo punto de la cadeneta. 2 puntos altos pero por separado. Dos puntos medio altos por separado. Un punto bajo. Y en el último punto de la cadeneta hacemos 2 puntos bajos. Una cadeneta. Giramos la labor, otra vez hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo, un punto bajo en el siguiente punto, 2 puntos medio altos por separado, dos puntos altos por separado, dos puntos altos en el mismo punto, dos puntos altos por separado, un punto medio alto, un punto bajo y cerramos la vuelta. Una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo. Hacemos otra hoja igual que esta. Ya tengo todas las piezas preparadas. Primero, vamos a colocar dentro de la pieza que hemos hecho solamente con el color
morado el centro. Pasamos los hilos por el anillo mágico hacia afuera. Aquí podemos echar un poquito de pegamento. Y ahora todos estos extremos vamos a pasar por esta pieza, también por dentro del anillo mágico. Ahora, antes de pegar estas piezas, vamos a colocar un alambre. Solamente el alambre pasamos por dentro del anillo mágico de la última pieza. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 14 centímetros de largo. También formamos una bolita en uno de los extremos. Y ahora colocamos el alambre por dentro del anillo mágico. Aquí echamos un poquito de pegamento. Y ahora, igual que antes, el tallo podemos tapar con cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las hojas. Ahora colocamos la flor, estos pétalos colocamos hacia abajo y estos hacia arriba. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.